Hola neuronautas, bienvenidos a la temporada 2 de Neuronando, el podcast donde exploramos todo lo que hace vibrar tu mente. Yo soy Montserrat Fierro y estamos grabando desde UC Recording Studio, los estudios de la Universidad de la Comunicación. Prepárate para conversaciones frescas, datos sorprendentes y esa chispa de conocimiento que nos ayuda a entender mejor nuestras pasiones. Así que sube el volumen y acompáñanos en esta nueva aventura cerebral. Comenzamos. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que involucra tantas cosas, no nada más vender y comprar cosas, pero no me voy a adelantar. Hoy me acompaña Ela. ¿Cómo estás, Ela? Muy bien, muy feliz de estar aquí de nuevo como siempre. Ya segunda temporada, ya salió un capítulo anteriormente, segundo capítulo de segunda temporada, es muy emocionante y definitivamente vamos a tener un tema muy interesante que creo que todos vivimos con esto todos los días. Entonces es algo que simplemente es muy curioso porque lo experimentamos de diferentes maneras, pero ni siquiera nos damos cuenta y al final terminamos comprando por impulso o por emociones y no nos damos cuenta. Exacto. Entonces cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué? Hoy vamos a hablar de las influencias emocionales que tienen tiempo, lugar, forma mientras tenemos decisiones de compra. Y esto pasa de todas las formas posibles, ¿no? O sea, tanto en compras online, tanto en compras físicas, siempre está presente el factor emocional, ¿no? Sí, porque si lo piensas, ¿cuántas decisiones tomaste desde que te despertaste a ahorita? Demasiadas, muy emocionales. Yo soy un ser sumamente emocional y creo que también el hecho de que soy generación Z me hace ser más como actuar a través de mis emociones, ¿sabes? Sí. Bueno, sí, como que digo, si esto no me gusta, no lo voy a hacer. Si esto me gusta, lo voy a hacer totalmente. Sí, y justo creo que cuando hablamos de decisiones de compra, pensamos solamente en productos, servicios, Sí. O sea, cosas tal cual que pagas tangibles. un dinerito, ¿no? Sí. Pero en realidad, comprar, o más bien, tener decisiones de compra, puedes comprar un hábito, puedes comprar una idea. Desarrolla. ¿Cómo comprar un hábito? O sea, mira, fíjate. A mí me encanta este porcentaje porque lo he visto y además he tratado de refutarlo de 1000 maneras posibles, que es que el 95% de nuestras decisiones de compra son tomadas de manera subconsciente. Y entonces todas las fuentes nos llevan a un estudio de Harvard y algunos otros que también como que regresan a esto y tiene que ver con que, no es que no seamos conscientes del todo de lo que estamos decidiendo, pero hay una carga emocional e inclusive puede ser hasta sensorial que nos lleva a tomar una decisión. Y entonces podemos comprar, como decía, puede ser un hábito, puede ser una idea, puede ser que, por ejemplo, hoy yo lo veo mucho en temas de cómo las marcas ya están asociadas mucho a las marcas personales o a las personas que representan una marca, ¿no? Tipo Rihanna, ¿no? Con su marca de maquillaje o... Los influencers simplemente también que sacan sus líneas de maquillaje o como cualquier cosa, botellas de agua, no sé, bebidas, hacen de todo tipo de cosas y mucho tiene que ver con la apariencia de la persona que lo está vendiendo, su personalidad en línea. Y eso nos hace sentir muy cercanos a estas personas, ¿no? Porque creemos que los conocemos. Pero además llega a ser un tema de doble filo, porque al final, por ejemplo, marcas como Tesla, que están asociadas con Elon Musk, que ahorita con toda la polémica que trae de temas de gobierno, etcétera, y que se ha vuelto una figura, pues sí, polémica, ¿no? Ha afectado inclusive las acciones y la reputación de la marca, ¿no? Entonces, totalmente. Puede jugar a favor, como dices, pero también de pronto si no se hace de manera adecuada o no se mantiene este cuidado de la marca personal, sí puede llegar a afectar a la marca también. Claro, ya se crea un sesgo, o sea, igual, por ejemplo, tal vez Generación Z tiene mucho este concepto de que Elon Musk es como terrible, que nada más nos hace daño, o sea, y bueno, o sea, es un sesgo en el sentido en el que tenemos esta percepción fuera de que sí es verdad o no, pero ya nos quedamos con eso y eso es algo que también nos va a impactar a nosotros y en un futuro tenemos que
tomar decisiones al respecto, ¿no? Que tenga Claro. que ver con este señor. Que al final es un ser humano y puede tener Claro. cosas positivas y negativas. Sí. Creo que como todos debe tener Exacto. cosas admirables por ahí en algún lugar. Pero justo esta parte que entre más personal sea, toma más como esta parte emocional, ¿no? Entonces, Exacto. yo 95% que dicen que no le echen la culpa al subconsciente de que toman malas decisiones. O sea, en realidad tiene que ver con que hay otras cosas ahí detrás de cuando nosotros decidimos hacer algo, comprar algo, ¿no? Como que son demasiadas cosas que están maquinándose sin que nosotros nos estemos dando cuenta cuando estamos ejecutando cosas en la vida cotidiana, ¿no? O sea, porque hoy me elegí vestir de rosa y no elegí otra prenda y nunca sabremos realmente porque solo lo elegí y en el momento para mí fue como, bueno, X, pero probablemente hubo una razón que el 95% de mi cerebro que yo no conozco estaba maquinando. Y así se puede traducir como a miles de decisiones de qué desayunas, en dónde compras tu desayuno, ¿no? Por ejemplo, el café, vas a Starbucks, vas a una cafetería independiente y por qué elegiste eso, ¿sabes? Entonces realmente está en todas partes. Sí, a veces podemos pensar que son súper racionales nuestras decisiones. Según yo, era súper racional hasta que empecé a estudiar más de neurociencia y me di cuenta de que no. Y de pronto es como, a ver, ok, el termo de café que elegí porque la tapa es totalmente hermética y le caben exactamente 500 mililitros y mantiene el café caliente por más de 4 horas. Ok, sí, pero ¿y por qué blanco? ¿No? Uh-huh. Pues no sé, me gustó. O sea, pero entonces ya viene ahí el componente de, hay una parte ahí que está regida por el subconsciente, ¿no? Y que son cosas que tal vez ya están tan estudiadas por los mercadólogos, bueno, no tal vez, pero generalmente en algunas materias ya se tiene un conocimiento mucho más amplio de por qué tomamos estas decisiones. O sea, no es una coincidencia que salgan los termos de 3 colores nada más, sino de 5 o una selección de colores diferente, ¿no? O sea, todo tiene una razón de ser ya a nivel mercadológico. Y bueno, eso es un poco de lo que vamos a hablar, ¿no? Cómo las marcas también llegan a evocarnos estas emociones a través de ese inconsciente que manejamos todos como personas, ¿no? Que también que cabe aclarar mucho que los mercadólogos también somos personas, no es como que ya por el hecho de estudiar mercadotecnia o estar como muy enterado de estos temas significa que ya no somos consumidores como el resto de las personas. Tal vez simplemente nos hacemos más conscientes de ciertos patrones que llegamos a tener, pero nosotros también somos consumidores, ¿no? Independientemente. Uy, y normalmente somos muy buenos consumidores. O sea, como Sí. que la mercadotecnia se vuelve así como, ven Sí. a mí, ¿no? Y por ejemplo, a mí en lo cotidiano me gusta mucho consumir marcas que están muy bien diseñadas. O sea, o al menos que a mí me guste el diseño, ¿no? Que yo diga, es minimalista, es fresco, se siente, no sé, como actualizado, bien pensado, saben lo que están haciendo, me gusta. Y prefiero esas marcas sobre otras que tal vez no lo tienen tan claro o tal vez son distintas, ¿no? En la estética o cositas así. Yo sí soy muy de irme por diseño porque, por ejemplo, hace poquito me hicieron una encuesta de por qué uso Spotify o por qué lo contraté en el primer lugar y yo simplemente dije diseño. Es que el diseño es hermoso y la competencia no me gusta, su diseño. Aparte de que siento que tiene una personalidad muy como activa, muy fresca, muy dinámica en Spotify. Sí, sí. Y bueno, o sea, al final se han logrado mantener ahí, ¿no? Sí. Que eso es lo importante. Pero justo, o sea, un poco como analizando esta parte emocional con las marcas, que también de pronto tiene que ver con los sentidos. Totalmente. Y yo creo que eso es algo que de pronto descuidamos y algunas marcas sí hacen de manera como adecuada, ¿no? Pero entonces viene como todo este componente de, ok, volvemos al termo de café, ¿no? O sea, puede ser como muy racional todo esto. Hay una parte no tan racional o tan pensada que puede ser algo como el color, como decías. Pero luego hay otra pregunta todavía más profunda. ¿Y por qué tomo café?
O sea, y entonces ahí viene como una conexión emocional ya mucho más profunda de decir, pues es que yo veía a mis papás tomar café en la mañana y entonces era algo con que los adultos hacen y luego ya cuando me sentí adulto y lo empecé a hacer, pensaba que con eso iba a estar más despierta, iba a ser más productiva en el día y entonces se convirtió en un hábito. Y Sí, entonces claro. termina siendo una conexión emocional a decir, es que es parte de empezar bien el día, ¿no? Y en algún momento de mi vida era, si no había café en la mañana, ya mi día yo sentía que no iba a ser bueno, Ok. ¿no? O sea, ya me he desprendido un poco de esa creencia, pero, o sea, a ese nivel es donde entra la parte emocional en las decisiones de compra, ¿no? Sí, claro, como estos, lo que en mercadotecnia se llama driver, que tanto pueden ser como funcionales o emocionales, incluso sociales, ¿no? Que al final creo que todo se conecta de alguna u otra manera, no es como que simplemente A, B y C y no pueden ser A, B, C juntas, es como un todo realmente. Entonces, por ejemplo, a mí el olor a café me recuerda mucho como a los viajes y a salir de Ok, mañana y ok, caminar por ok. las calles y que huele como a comida y a café sobre todo y me da como esa energía y ese, no sé, ese apapacho, ¿no? De sentirme como en aventura. ¿Qué tal? Oye, me gustaría tener esa conexión, para mí no. Para mí era de trabajo, apúrate, ¿no? Que incluso puede Sí, también ser generacional, todo la asociación que tenemos con ciertos elementos, ¿no? totalmente, totalmente. Y por ejemplo también los sonidos, o sea, porque hablamos de sentidos en general, pero también los sonidos siento que es algo que dejamos muy atrás, ¿no? Oh, sí. Hace poco, de hecho, me salió un reel, creo que en Instagram, o no me acuerdo si era un TikTok, que hablaba de los sonidos de los 80s. Ok. Si ustedes fueron niños en los 80s, búsquenlo. Si son de la generación de Ela, búsquenlo por curiosidad, porque son sonidos que ya no existen. ¿Cómo O crees? sea, como por ejemplo el teléfono de disco, ¿no? De cómo sonaba cuando marcabas, Ni idea. tenía un sonido muy particular. El cómo regresabas un cassette con una pluma, ¿no? Tenía un sonido muy particular. El meter el VHS para ver la película tenía un sonido Ujú, muy particular. Y así, o sea, entonces es como un, ¿cómo se llaman estos videos de ASMR? ujú, ujú. Ajá, pero vintage, ¿no? O sea, Ok, de sonidos que ya no existen realmente. claro. Y si lo piensas es mucho también por Ujú. la digitalización de todo. O sea, ahorita el sonido, uno de los sonidos que sí tenemos en Generación Z, las girlies que nos ponemos las uñas, es el de el celular Ese con las sonido. uñas. Sí, Y por correcto. ejemplo, ese tipo de cositas, pero ya en cuestión marcas, siento que es difícil llegar a una audiencia a través de sonidos cuando estamos tan expuestos a tanto estímulo constantemente, ¿no? Y por ejemplo, Claro. de la infancia, yo recuerdo que cuando veía la tele, sí tengo como estos jingles, ¿no? De por ahí de Tía Rosa o jabones para lavar trastes, de este tipo de cosas. Pero hoy en día para mí es difícil reconocer un jingle o a menos de que sea como de anuncios de YouTube, ¿no? De que Didi y Tinte. Sí, Pero es yo creo que sí, difícil. pero, o sea, tendríamos que hacer hasta como a lo mejor un apartado específico de sonidos, ¿no? Sí. Pero, o sea, por ejemplo, el otro día, creo que ya lo había contado en otro episodio, o si no fue en una clase, que estaba yo en el súper y entonces de repente así, ay, voy a comprar atún. Y ya que estaba en el pasillo del atún, me di cuenta de que de fondo en el supermercado estaba la canción de Atún Dolores, Atún Dolores. Wow. Y terminé No, comprando atún Dolores. no tenía noción de que eso existía. Sí, y no, o sea, yo no me percaté de que eso era lo que estaba escuchando hasta que estaba en el pasillo y como que hizo una conexión Era ahí, como un ¿no? mensaje subliminal del Sí, súper. claro. Y entonces yo creo que sí hay como muchos sonidos y muchas marcas que conectan con esta parte, ¿no? Porque al final es más fácil aprenderte una canción o un jingle o un sonidito que aprenderte algo súper abstracto. O sea, la fórmula de, yo qué sé, cómo Sí, digas, claro. ¿no? O sea, Sí, 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 finalmente es como regresar al concepto de que a través de las emociones es de donde nosotros podemos anclarnos a las marcas, ¿no? Y las marcas pueden hacer que nos anclemos a ellas. claro. Entonces, sí, está muy curioso. Por ejemplo, también los colores, que son algo como muy discutido, que también ya se verá próximamente un capítulo sobre el color
en una temática muy particular, pero sí, los colores son súper expresivos. Y por ejemplo, no sé si me puedas dar como un pequeño resumen de cómo es que los colores funcionan en la mercadotecnia. Es que, fíjate, yo tengo ahí como conflictos con el color. O sea, de hecho, desarrollé toda una clase específica para un semestre sobre el color, porque el color no existe. Entonces empezamos mal. Y luego, depende de cómo lo estés viendo. A ver, me voy a regresar. O sea, sí hay una psicología del color, pero depende mucho de millones de factores, entre esos la cultura, por ejemplo. Importante, sí. La situación o el contexto histórico en el que estemos. Depende también de la generación. O sea, los colores que utilizan hoy para sus diseños, vestimenta y demás, la generación Z, son muy diferentes a los que llegó a utilizar la generación X, ¿no? O no decir de los boomers. O sea, yo veo fotos de mi papá y de mis tíos y así con las cosas que usaban y decía, ay, qué bueno que ya no existen esas cosas. O sea, unos colores súper estrambóticos. No, me encanta. Pero, o sea, me refiero, ha ido cambiando mucho como las paletas de colores, la intensidad del color, ¿no? Sí. Por ahí me encontré un artículo que no voy a mencionarlo porque necesito estudiarlo, pero hablaba de que ha ido desapareciendo el color también. ¿En qué aspecto? O sea, cada vez es más como colores beige, minimalista, sí, gris. Claro. Como esta tendencia de irnos a lo neutro cada vez más, ¿no? Ajá, que hasta en cosas de bebés, ¿no? Sí, también algo vi hace poquito de los bebés y cómo la ropa ya tiende a ser súper neutra para los bebés, ¿no? Para no hacer también, yo creo que viene de la corriente del género también, no sé. Sí, pero los colores son importantes. O sea, entiendo la parte de las tendencias y pues bueno, cada quien sus gustos y etcétera, pero justo hablando del tema de las marcas y las emociones, sí los colores son importantes. O sea, al final pensemos que los humanos estamos acostumbrados después de toda esta evolución a decir, lo verde es naturaleza, de alguna manera se puede comer. Sustentable, salud. Claro, el cielo es azul. Las flores, o sea, sí hay un componente ahí de reconocer los colores a nuestro alrededor, la sangre, ¿no? No sé, los huesos, o sea, hay ciertas cosas orgánicas, ¿no? Tenemos este pequeño dato acá de que justo el color rojo está asociado con el aumento de la frecuencia cardíaca y también una sensación de urgencia. Entonces también eso es algo que se utiliza. Bueno, eso sí ya es como mucho más amplio porque pues todos los seres humanos tenemos sangre roja. Entonces es algo que nos podemos identificar más de manera como homogénea, ¿no? Claro. Pero también el rojo, por ejemplo, en otras culturas puede significar como realeza o en otras significa más violencia. Y creo que depende mucho. En otras es amor. O sea, hasta los vestidos de novia pueden ser rojos, como en la India, ¿no? Es verdad. Todo depende como de este entorno en el que nos desarrollamos y cómo los colores tienen este impacto, ¿no? Entonces, por eso te digo, depende mucho del contexto, depende mucho, o sea, no podemos hablar de una psicología del color genérica, ni de un uso genérico para las marcas, aunque hay algunas tendencias, ¿no? Sí, claro. Pero en general sí hay que hacer un poco de investigación, ser un poco innovador. A mí me gusta mucho la historia del color, porque inclusive hay colores que se inventaron recientemente y entonces eso está como súper... Bueno, a mí me parece súper interesante, ¿no? No, sí es súper interesante, o sea, como que se inventaron recientemente. Sí, por ejemplo, no me acuerdo los nombres, pero hubo un creador que hizo el negro más negro. Ah, ya. Y luego... Que es literalmente como un vacío, ¿no? Lo vendía súper caro y fue todo un tema ahí de mal manejo, creo, de su parte. Y entonces otro creador de color hizo otro negro todavía más negro o algo así, y donde prohibía a este primer creador comprar ese. O sea, lo puede comprar quien sea, menos él, ¿no? Entonces, hay como todo este tema de los colores que al final, como digo, sí puede ayudarnos con algunas marcas y hay que estudiarlo muy bien, pero siempre hay que comprobar los colores y las emociones. Aunque te voy a decir, yo en algún momento tuve una oficina donde una de las salas de juntas estaba pintada de rojo y los muebles eran blancos.
tú entrabas y se veía padrísimo. Pero no podías estar ahí mucho tiempo. No podías estar ahí más de 1 hora. O sea, sí te alteraba. A mí me alteraba. Sí, claro. No sé a los demás, si alguien que estuvo en alguna de esas salas se acuerda, que me diga si se alteró estando ahí, yo sí me alteraba. Entonces, yo creo que hay algunas cosas que sí podemos como tomar. Y yo creo que principalmente los colores primarios sí tienen un efecto directo, ¿no? Sí, claro. No, y aparte creo que podremos hablar 1000 horas del color, porque, o sea, también todo depende como de la saturación, de la opacidad, de todos estos elementos que lo componen como tal, porque todo eso nos va a dar como diferentes, ahora sí que matices de las sensaciones que nos pueden llegar a provocar, ¿no? O sea, no es lo mismo un rojo así de que rojo, naranja, fosfo, así intensísimo, a un rojo pálido, ¿no? Sí, exacto. Son diferentes también sensaciones. Depende de la tonalidad, en fin, ¿no? Entonces sí es todo un tema el color, pero sí influye definitivamente y sobre todo en el cómo percibimos esta parte emocional, ¿no? Claro. Hay un documental que habla, por ejemplo, de cómo los colores, los sabores y en general como la temática que se usa en los vapes hace que cada vez haya consumidores más jóvenes. Porque hay algunas marcas que se asocian, por ejemplo, con dulces o con juguetes. Claro. O con cosas como no necesariamente ese cigarro que huele feo, que fuma mi tío o lo que sea, ¿no? Que te deja el sabor después de que terrible o no. Al contrario, es como parece un dulce, nada más que sí tiene como su carga de nicotina, pero pues ya es como un side effect. Ya es más como la sensación primero del color y del sabor y de todo esto, ¿no? Que es como mucho más innovadora respecto a otras alternativas como el cigarro normal, ¿no? Exacto. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, ya cuando le vas sumando, si lo ves, o sea, está la parte emocional, luego está la parte como fisiológica y luego está esta parte como de sensaciones que hablábamos y luego esta parte de color y luego está la parte del sabor. Y entonces ya es un conjunto de cosas que pueden llevar a tomar una decisión de consumir o comprar un vape sin que necesariamente sea algo racional, ¿no? Claro. Y por ejemplo, ¿cómo crees que funciona el cerebro tal cual tomando estas decisiones de compra a través de estas sensaciones que mencionamos? Yo creo que, o sea, por un lado es un poco como dejarte ir, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ya sé que el algoritmo lee antes de que yo lo sepa lo que quiero comprar. Entonces, cuando yo busco algo directamente, por ejemplo, en Instagram o en TikTok o inclusive en Google, yo ya sé que me van a empezar a salir anuncios de eso. Entonces, a veces lo hago a propósito porque digo, quiero que me salga algo. Que me muestren qué hay, ¿no? Que me diga qué otros proveedores hay que vendan esto, ¿no? Sí. Y la otra es hacernos conscientes un poco, o sea, tanto como mercadólogos como consumidores, de qué es con lo que queremos que relacionen nuestra marca. ¿Con qué sensación? ¿Con qué recuerdo? ¿Con qué emoción? Color, textura. Sí, es como... al final se forma un concepto un poco abstracto ya una vez que tienes una esencia muy fuerte, ¿no? Es como... A veces vemos algunas marcas muy grandes y poderosas que están en este mundo, que consumimos todos los días y a veces ni siquiera sabemos describir exactamente qué sentimos por esta marca, pero es como tan fuerte y está tan presente en nuestro día a día que simplemente es una sensación que nos da. Por ejemplo, Coca-Cola es como esta sensación de frescura. Yo no consumo Coca-Cola, pero sí sé que es como que la gente que lo busca es como esta frescura y cuando hace mucho calor les encanta y al mismo tiempo es dulce y es como cómo describir lo que te hace sentir una bebida gaseosa, ¿no? Claro, y por ejemplo Coca-Cola pues está muy asociada con la felicidad, ¿no? También. Digo, claro, 11 cucharadas de azúcar, por supuesto que te pone bien eufórico. Me ata a la felicidad. Sí, entonces, pero no, o sea, la construcción de marca en general, ¿no? O sea, de Coca-Cola está anclada a esa emoción, ¿no? Exacto. Entonces, Y, o sea, un poco como cerrando esto, creo que ahorita me estaba acordando de nuestra amiga Claudia Merino, que estuvo en la temporada 1 hablando de marca personal y todo eso. Sí.
ella también habla de cómo tú también puedes crear esto como marca personal. Claro. O sea, decir, me he visto de los mismos colores o busco algo que me diferencie y que sea como muy distintivo en mí, ¿no? Inclusive que puedan decir, yo asocio este aroma o todas estas cosas alrededor de tu marca personal, ¿no? Exacto. Entonces, eso está interesante. Es muy interesante y creo que al final, bueno, o sea, a nivel cerebral, como que la amígdala es la que procesa todo esto en las emociones y cómo vamos a tomar las decisiones. O sea, al final, les digo, es como un todo, cómo se procesa la información, cómo la catalizamos y cómo tomamos decisiones. Es un proceso del que no nos damos cuenta muchas veces realmente. Entonces, es muy interesante que estemos abordando esto. Y ya para ir cerrando justo, ¿cuál crees que sea un caso de éxito que pueda representar el uso de las sensaciones en marketing? Yo creo que ahorita justo pensaba en varios, pero el primero que me vino a la mente es, por ejemplo, Cinépolis. Ok, sí, O sí, sea, sí. Cinépolis ha logrado posicionarse, o sea, obviamente tú ni habías nacido, pero cuando yo era chica decían, ya no va a haber cines porque puedes ver las películas en tu casa y hacer las palomitas en tu microondas. Era como y esta así. crisis de ya te puedes rentar la película, ¿no? Ajá, y es que los cines eran horribles. Y Ok. un poco lo que hizo Cinépolis, bueno, y Cinemex, fue como, vamos a hacer la experiencia del cine algo súper sensorial y algo súper emocional. Y entonces ya ¿qué ha pasado? Pues que ya no, o sea, bueno, sí rentas películas, pero en streaming y es Sí, es claro. algo totalmente diferente. Ya no existen estos centros donde porque la tecnología también avanzó y demás, pero los cines siguen existiendo y desde mi punto de vista van a seguir existiendo. Porque hacen esta mezcla de contar historias, que es la parte que te va a conectar a ti emocionalmente cuando vas, a eso vas, ¿no? A ver una buena historia en una gran pantalla, con un buen sonido y además comida que normalmente solamente consumes en el cine. Exacto. O sea, bueno, yo rara vez como esa cantidad de palomitas o unos nachos fuera de los cines, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería uno de mis casos de éxito. Han hecho más complejas las salas, ¿no? Que si las 4D, que si las no sé qué. IMAX y todo, sí. La comodidad, hay salas en las que estás de que acostado, ¿sabes? Sí, me intriga mucho ahora saber cómo es que funcionaban los cines antes, porque si no eran así, entonces ¿cómo eran? Voy a buscar alguno que todavía exista así horrible y te voy a hacer ir y luego me cuentas. Ok. Pero por ejemplo, vi que sacaron una sala de M&M's o algo así. Ok. Y yo moría de ganas de ir y hasta ahorita me acordé que existía, tal vez ya ni está. Pero yo creo que ese sería un buen caso de cómo utilizar la parte emocional para activar las decisiones de compra. Totalmente. Sí, no, es muy interesante y yo creo que también sabiendo toda esta información nos conviene a nosotros como público en general, como consumidores, no solamente como mercadólogos, mercadólogues, saber cómo podemos navegar esta situación, ¿no? De cómo las marcas nos influyen y también ser más conscientes de nuestras sensaciones al estar en contacto con dichas marcas, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú tienes algunos consejos, algo que nos puedas comentar para ser más conscientes de estos efectos? Pues mira, yo siempre regreso a lo mismo. Pregunta. O sea, ve tu marca, dásela a probar a alguien y pregúntale, ¿qué te hace sentir? ¿A qué te recuerda? O sea, ¿qué es la sensación que despierta en ti la marca? Porque inclusive te pueden decir nada y eso también está grave. O sea, debe de ser algo te debe despertar. O sea, aunque sea algo negativo, pero algo. Sí, porque ¿no? si no te mueve de un umbral neutro, como que también algo ahí no está funcionando para nada, ¿no? Entonces eso también puede representar como, no sé, si estás en un proyecto y así, pues pérdidas, que simplemente tu marca pasa desapercibida, ¿no? Sí, que tengas que hacer unos esfuerzos increíblemente costosos en función de publicidad y de SEO y de etcétera, cosas, para que realmente tu marca se posicione, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que también algo que sería muy bueno es justo hacer ese ejercicio de manera personal de decir, ok, ¿por qué
sabemos que todos tenemos como una marca al menos a la que nosotros nos hemos afiliado, como ya con corazón, sangre, alma y todo. Y creo que sería bueno también como analizar como justo qué es lo que me hace sentir, a qué recuerdos me lleva, qué sensaciones, qué olores me evoca como este sentimiento y esta idea toda abstracta y por qué sigo consumiendo lo que consumo, ¿no? Y también creo que eso nos va a dar mucho conocimiento sobre las personas que estamos siendo y cómo nos ha afectado todo este mundo en el que vivimos. Sí, claro, o sea, nos sirve para una introspección increíble, pero también desde el punto de vista de marketing, nos lleva, uno, a generar empatía y la otra, a hacer las preguntas correctas. Justo ayer en una junta yo le decía a alguien, es que cuando tú haces preguntas inteligentes, recibes respuestas valiosas. Claro. Entonces, si tú quieres saber cómo mejorar las decisiones de compra hacia tu marca, utilizando las emociones, pregunta, ¿no? Haz preguntas inteligentes. Claro. Por eso es que me encanta la mercadotecnia, porque siento que es como te lleva a un nivel de conocimiento no solamente personal, pero también para entender a la sociedad que está inmediata, así de que a través de justo estas preguntas, ¿no? Y estos pequeños insights que van saliendo y los hallazgos, y es súper interesante. Entonces, qué bueno que hablamos de este tema porque se tiene que decir. Y fíjate que como nota al pie, yo tengo varios colegas que son psicólogos y me da risa porque luego les dicen, ay, de seguro me estás psicoanalizando, ¿no? Y yo digo, si supieran que los que realmente los estamos estudiando somos los mercadólogos. Sí, todo el tiempo. Ya tomó 3 de tal marca de alcohol, muy bien. Se ancla mucho a esta marca, porque será. Sí. Vemos rasgos de personalidad en todo y sí, o sea, también las marcas, como nosotros lo vemos, o sea, de que todo el tiempo estamos diciendo de que este menú no está bien escrito, no está bien hecho. Exacto. A mí me estresa mucho cuando voy a un establecimiento y su menú está terrible y es como... Tienes tanto potencial, pero aún así decides no avanzar. Yo sé. Y me frustra. O esta persona es como de este segmento de mercado. Sí. Yo creo que también ha de comprar esto. Sí. Entonces, sí, si alguien les dice, me dedico a la mercadotecnia, tengan por seguro que en algún momento les ha analizado algún rasgo de su personalidad. Totalmente. O de sus decisiones de compra, ¿no? Creo que eso también, como personas, el ser mercadólogo también te hace encontrarte más fácil con ciertas personas, ¿no? Como yo creo que tal vez como mercadólogos nos situamos como un segmento de mercado muy particular y entonces te encuentras una persona que tiene muchas cosas en común y es como, eso me gusta, ¿sabes? Es un rollo también interpersonal, muy interesante. Ya sé, ya hablaremos de eso después, pero creo que ya cubrimos como bien el tema. Yo creo que una última pregunta que tendremos ahora sí que para la audiencia sería, ¿cuál fue la última vez que hicieron una compra basada más en emociones que en necesidad? Pero que sean honestos. Sí, sean honestos, si no, ¿para qué? Ajá. No se pregunten nada mejor. Sí. Cuestiónense cuál fue la última compra, ¿no? Emocional. Exacto. No de función, no de necesidad, emocional. Y ya con eso pueden ir analizando lo demás. Exacto, de ahí partimos. Sí, exacto, muy bien. Pues muchas gracias, Ela. Creo que estuvo muy interesante este episodio de esta temporada 2. Yo quiero agradecer a la Universidad de la Comunicación, que es nuestra casa y la casa de UC Recording Studio, desde donde estamos grabando. Yo soy Montserrat Fierro. A mí me pueden encontrar en redes como @fierro.monts. Y yo soy Ela Callejas y a mí me pueden encontrar como @Ela Callejas. Eso es ELA Callejas. Y el podcast lo pueden encontrar como @neuronando. Y estamos en Spotify y en Apple Podcasts. Sí. Así es que escúchanos, compártenos. Vayan a checar la primera temporada también por si se la perdieron. Y si son nuevos, sigan al pendiente porque van a venir más y más episodios. Bueno, muchas gracias. Bye, bye. Esto ha sido todo por hoy en Neuronando. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio.